depresión, ansiedad, psicóloga Michelle Cronenberg. Haga su cita al 2283-0278. Bueno, ya llegaron ustedes del corte comercial y nosotros estamos aquí para conversar de un tema muy importante y darle continuidad a las tomas de decisiones, los jóvenes y los niños principalmente, cómo enseñarles a decidir, cómo ellos van a poder tener esa seguridad de que no solamente están eligiendo qué hacer, sino también qué recibir, y a esto me refiero a las consecuencias, sean estas negativas o positivas. Lo importante es que no solamente estamos eligiendo el acto de hacer algo, sino también lo que vamos a recibir después, las consecuencias de aquello. Pero para eso está con nosotros Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maure. Hablemos de ese tema que yo creo que al papá le interesa mucho y a mamá que está ahí en casa. Así es, el tema de cómo enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Eso es una de las cosas que más cuesta, porque realmente, sobre todo ya en la adolescencia, los muchachos y las muchachas son bastante impulsivos, no piensan en lo que hacen y por lo general tienden a equivocarse bastante justamente por esto, porque no han pasado por un proceso adecuado para aprender. El tomar decisiones y asumir consecuencias no es algo que se le ocurre simplemente a las personas así porque sí, es todo un proceso de análisis y debe empezar desde la niñez. Como lo comentábamos en el programa anterior, cuando los niños son menores de 12 años, por lo general los padres deben tratar de darles dos alternativas y que ellos decidan de estas dos alternativas. Si uno les pone todo un abanico de posibilidades, como lo comenté la semana pasada, es probable que nunca aprendan a decidir y sientan una gran inseguridad a la hora de tomar decisiones importantes ya cuando vienen en la adolescencia, como por ejemplo la elección de los amigos o la pareja ya, si ya empiezan con la convivencia en pareja, después de los 14, 15 que ya tienen sus primeros novios o novias, y también por ejemplo a la hora de tener que asumir o tomar una decisión de si tomo o no tomo, si consumo o no consumo una droga. Ya estas son muchísimo más complejas y requieren realmente de todo el aprendizaje que viene de la niñez. ¿Cómo podemos enseñarle nosotros a los niños a tomar decisiones para que cuando sean adolescentes puedan hacerlo? Bueno, número uno es que necesitamos enseñarles a identificar el problema. Cuando uno tiene que tomar una decisión, no necesariamente tiene que ser un problema, puede ser una actividad o puede ser una circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Una vez que yo identifico eso, entonces veo todas las posibilidades y todas las alternativas que existen, además de lo que estoy analizando y estoy identificando como la circunstancia que me está llevando a tomar una decisión. Una vez que logro hacer esto, entonces valoro realmente esas alternativas y escojo una. Y este es el proceso más difícil. ¿Cómo cuesta tomar una decisión cuando requiere de algún tipo de sacrificio o nos produce algún tipo de dolor? Como por ejemplo, no, en el caso de los adolescentes, no voy a salir, me voy a quedar en casa porque tengo que estudiar. Realmente esto es algo bastante complejo para un muchacho o una muchacha en la etapa adolescente, porque realmente quieren estar compartiendo con sus amigos todo el tiempo. Implica un poco de dolor realmente el tener que quedarse ahí adentro de casa. Entonces, en este caso, una vez que se valora realmente las alternativas y se escoge una, entonces asumimos lo que es la consecuencia. ¿Qué va a pasar después del acto que yo decida o la alternativa que yo escoja? En este momento le estoy dando la libertad de escoger a mis hijos. Cuando yo le doy la libertad de escoger, no es porque simplemente les permito hacer todo lo que quieran, sino se supone que viene de todo un proceso en el que ya ellos van a poder analizar las consecuencias. ¿Por qué? Porque en la niñez es donde nosotros les podemos mostrar con nuestro ejemplo cómo deben actuar y qué cosas deben elegir. Muchas veces el proceso de decisión y tomar una decisión implica a veces ceder, y eso cuesta mucho en los adolescentes. Les cuesta mucho tener que ceder, tener que dar el brazo a torcer. Muchas veces, sobre todo en terapia, cuando ellos están con nosotros, ellos le dicen a uno, al psicólogo le dicen, es que yo sé que papá y mamá tienen razón, pero es que no quiero. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces realmente aquí lo que sucede es que debemos tratar de mostrarles que nosotros confiamos en ellos. La pregunta siempre debemos devolverla, y eso es una estrategia muy útil. Cuando le preguntan, ¿usted qué haría, mamá o papá? No, no qué haría yo, ¿qué haría usted?
Cuando yo devuelvo la pregunta, es mucho más sencillo para ese adolescente no sentirse amenazado, que eso es una de las cosas que más les pasa. Cuando se trata de tomar decisiones y asumir consecuencias, por lo general lo que sucede es que se sienten amenazados y creen que viene el castigo después. Cuando esto se logra, por lo general son ellos mismos quienes ponen el castigo. No, y cuando se le pregunta a un niño, que vamos a ver, ¿con qué se castiga usted? ¿O cuál crees que sería el castigo adecuado? Se castigan feo. Y claro. No estoy hablando de dolor, de agresión, no, estoy hablando de que, ay, no veo tele por un mes. Y uno dice, bueno, y está bien, no veo tele por un mes. Claro, y ahí es donde entonces, por eso es que es importante que nos sentemos antes de que sucedan las situaciones, a hablar de esas consecuencias. Con los adolescentes debemos flexibilizar los límites, y esto no implica permitirles, sino que ya estamos tratando con una persona que tiene la capacidad de entender realmente lo que está sucediendo. No podemos invadir el espacio del otro, y mucho menos tomar decisiones tan drásticas como, por ejemplo, sacarlos de un colegio y no decirles nada. Si bien es cierto, papá y mamá tienen la capacidad por los años de experiencia de saber qué es mucho mejor para sus hijos o para sus hijas, pero debemos permitirles a esos muchachos y esas muchachas participar de esas decisiones, darles la importancia, porque a través de esto les vamos a enseñar cómo decidir y también asumir consecuencias sin que sientan que esto es una amenaza o que se les está quitando algo, sino que es un proceso en común. Realmente esto se aprende en familia. Se aprende en familia y al día al día. Al día al día. Y creo yo que una de las cosas importantísimas es saber las consecuencias, analizar muy bien eso, que no solamente lo que yo voy a disfrutar a la hora de que decido, sino lo que voy a disfrutar como consecuencia de lo que decidí. Muchísimas gracias, Michelle. Un placer como siempre. Y nosotros continuamos con el programa. Nos está esperando Fantasía. Bueno, Pasamanería Fantasías nos trae a Yorleni y nos muestra cómo hacer un chavito para un enano precioso, en tejido. Vean ustedes qué bonito, y por supuesto con telar. También nos acompaña Fanny en esta tarde y nos hace obras muy bonitas que sé que a usted le gusta y que por supuesto ella comparte con nosotros aquí en el programa. Así que vamos con ella dos. El mundo que me demostraste que íbamos a compartir